Cuando la diputada Herrera bajó de aquella suburban negra blindada, no pensaba encontrar problemas. Venía confiada, con sus papeles en orden, su notario detrás, y esa mirada de quien cree que puede quitarle lo que quiera a quien sea. Lo que no sabía era que ese terreno no estaba tan vacío como creía, ni tan fácil de arrebatar. Bienvenidos a Luchas Morenistas, el canal donde el abuso no se queda callado. Suscríbete, comenta y dime, ¿alguna vez has sentido que los de arriba se creen dueños de todo, incluso de lo que no es suyo? La diputada Herrera no solía llegar sin avisar, pero esa mañana lo hizo. Bajó de la suburban negra con la seguridad de quien no está acostumbrada a que la contradigan. Zapato de tacón hundiéndose en la tierra, mascada fina al cuello y un blazer que parecía recién planchado por manos ajenas. Llevaba esa sonrisa fría que no intenta caer bien, sino recordarte que puede más. En su mano derecha, una carpeta de piel con el escudo del Congreso. En la izquierda, su celular, con una pestaña de Facebook abierta en una nota que decía: Vivienda federal abandonada, será rescatada para el desarrollo urbano. A su lado, el notario, sudando desde que bajaron del coche. La acompañaba también su asistente, una joven de ciudad que no soltaba el café y grababa todo por transparencia. Llegaron sin convocar prensa, pero sabían que un par de publicaciones en los medios amigos harían suficiente ruido. Desde días antes, en su WhatsApp, circulaban frases como: «El terreno ese ya no tiene dueño. La señora que vivía ahí ya no aparece. Y es momento de que esa zona se modernice». Modernizar, claro, como si poner concreto fuera lo mismo que hacer justicia. El terreno estaba en las afueras del pueblo, a un par de calles de donde terminan las banquetas y empieza la tierra dura. La reja de entrada colgaba de una sola bisagra, oxidada, y más que un acceso parecía una advertencia. Al fondo, una casa hecha con bloc sin repellar, techo de lámina, trapos tendidos al sol y una bicicleta pequeña recargada en la pared. Herrera lo había visto desde el dron. Terreno sin ocupación activa. Decía el informe que ella misma mandó pagar. Le bastó con eso. Lo vio como oportunidad. Nunca pensó en preguntar más. Apenas bajó, dijo en voz alta: «Hoy empieza la recuperación del patrimonio». No lo dijo para que alguien le contestara. Lo dijo para sentirse importante. Era de esas frases que usaba en campaña, cuando salía en las fotos con cascos de construcción y decía que le importaban los pobres. Aunque la verdad, lo único que le importaba era que no ganaran los de Morena, porque si algo odiaba más que al calor, era al presidente y a toda su gente. Según ella, la cuarta transformación era un cáncer que había que erradicar, y ese terreno, ese miserable terreno lleno de polvo, era su forma de poner un granito de arena contra el populismo, aunque ese granito estuviera sostenido por mentiras. El notario empezó a leer el acta, bajito, como quien no quiere molestar al silencio. Era un documento ambiguo, de esos que usan tecnicismos para no decir nada. Herrera lo interrumpió, levantó la voz, miró al portón y ordenó que lo abrieran. No esperó respuesta. Ni se imaginaba que detrás de esa puerta no la esperaba un terreno abandonado. La esperaba una historia. Y una verdad que no encajaba con sus planes. El candado oxidado no opuso resistencia. Con un solo empujón, la reja se abrió chirriando, como si también estuviera protestando. Herrera se tapó la nariz con disgusto. No le gustaba el polvo. Mucho menos los olores que no podía identificar. Entró sin esperar a nadie, ni al notario ni al asistente. «Primero que nada», dijo mientras avanzaba entre el zacate seco, «que documenten bien todo. No quiero que después salgan los de la 4T a llorar en Twitter». La joven que la seguía apenas podía grabar entre tanto sol y tanta confusión, y el notario, resignado, intentaba mantener el porte mientras caminaba con dificultad por un terreno que claramente no conocía.
A unos metros de la entrada, una silueta apareció detrás de una cortina vieja que colgaba en lo que alguna vez fue una puerta. Era un niño, no más de 10 años. Moreno, flaco, con la camiseta más grande que su cuerpo, y unos ojos enormes que no parpadeaban. No dijo nada, solo los miró. Herrera también se detuvo. Por un segundo pareció confundida, como si no supiera si estaba viendo un fantasma o una interrupción. ¿Tú vives aquí?, le soltó con voz cortante. El niño dudó, luego negó con la cabeza, luego volvió a asentir. Detrás de él, otra figura más pequeña se asomó, una niña, quizá de 5 años, con los pies descalzos y una muñeca de trapo en la mano. No hablaban, solo estaban ahí, observando. La diputada giró sobre sus talones, miró al notario, luego a su asistente y dijo: «Esto no cambia nada. Son invasores. Los usan para frenar los procedimientos. Ni siquiera deben estar aquí». No parecía enojada. Parecía molesta, como quien encuentra una piedra en el zapato, como quien cree que el mundo debería funcionar conforme a su lógica. Anótalo todo, que se vea que hay menores en situación irregular. Eso nos da más argumentos. En el pueblo, alguien ya había visto la camioneta negra y se había asomado. Primero un vecino desde su azotea, luego otro más desde la tiendita. En cuestión de minutos, los murmullos comenzaron a correr. ¿Otra vez vinieron los del gobierno? ¿Van a sacar a los chamacos? ¿No que la mamá ya no estaba, pero que los cuidaba una tía? La historia no era clara, pero todos sabían que esos niños vivían ahí, que no estaban solos, pero tampoco del todo acompañados, que la comunidad los vigilaba desde lejos, que a veces una señora les dejaba comida, que otra les lavaba la ropa, que los del DIF no se habían aparecido, que estaban sobreviviendo como podían, porque así es la vida cuando el gobierno no llega, y cuando sí llega, a veces llega para joder. Pero eso, claro, la diputada no lo sabía, ni le importaba. Para ella, ese terreno representaba otra cosa, una victoria política, una palomita más que presumir, una muestra de autoridad ante los chairos, que decían que el país estaba cambiando. Ella no creía en eso, creía en las escrituras, en las órdenes firmadas por jueces amigos, y en salir en la prensa como la mujer que puso orden. Lo que no sabía era que ese terreno, con todo y su silencio, no iba a quedarse callado, y que los niños que había decidido ignorar iban a ser el inicio de su caída. Los niños seguían en la entrada, inmóviles. No lloraban, no hablaban, no pedían nada. Era como si hubieran aprendido a volverse invisibles. Herrera los miró con desdén. Ve nada más. Ni escuela deben tener. Esto es lo que pasa cuando dejas que la gente se adueñe de lo que no es suyo. La frase le salió automática, como una consigna de campaña. Detrás de ella, el notario murmuraba que eso no estaba en el protocolo, pero ella ni lo escuchaba. Ya había tomado una decisión. Se acercó al niño mayor y le soltó: «¿Dónde está tu mamá?». El niño no respondió, solo bajó la mirada. Ella insistió, esta vez más fuerte: «¿Dónde está tu mamá? ¿O quién los cuida?». Silencio. Y entonces, una voz se escuchó desde la calle: «Déjelos en paz». Fue una señora, morena, cabello recogido, blusa con manchas de pintura. Estaba del otro lado de la reja, con los brazos cruzados. No era familia de los niños, pero todos sabían que ella les dejaba comida de vez en cuando. Detrás de ella empezaron a aparecer más personas. Un joven con uniforme de tortillería, una pareja de adultos mayores, 2 chavitas de secundaria con el celular en la mano, grabando. La diputada se giró lentamente. «¿Y ustedes quiénes son?», dijo con arrogancia. «Vecinos, ciudadanos, testigos», dijo alguien más desde atrás. «Y votantes», remató otro con ironía. El ambiente se volvió denso. No agresivo, pero sí incómodo. La diputada sacó el celular. Hizo como que llamaba. «Sí,
Vamos a requerir presencia de seguridad. Hay civiles obstruyendo un procedimiento oficial. Nadie se movió. Nadie se asustó. Ella no entendía que ya no era 2015, que el pueblo había aprendido a grabar, a publicar, a indignarse en redes, que con un solo video todo podía volverse viral, que con un solo tweet se podía encender la hoguera. El niño más grande dio un paso adelante. Sacó algo de su bolsillo, una fotocopia doblada, arrugada, pero con sellos visibles. Lo extendió hacia la diputada. Ella ni lo tocó. Solo lo miró con el rabillo del ojo. Era un documento del DIF local, donde se establecía que los menores estaban bajo monitoreo comunitario temporal mientras se tramitaba la custodia definitiva con una familiar directa, firmado por una autoridad, sellado con fecha. La diputada resopló. Esto no es válido. Esto es papel mojado. ¿Dónde está la resolución judicial? El notario se acercó. Miró el papel. Su ceja se alzó apenas 1 milímetro. No dijo nada, pero lo entendió todo. Eso complicaba las cosas. Y los vecinos lo sabían. Por eso empezaron a sacar los celulares. Por eso una señora dijo, ¿y si esto lo mandamos a Claudia? ¿La jefa de gobierno? No, la presidenta. Y entonces hubo murmullos. Porque sí, era reciente. Claudia ya era presidenta y había prometido proteger a las infancias. Esa promesa no había llegado a todos lados todavía, pero ese día alguien la iba a invocar. La diputada Herrera no lo sabía aún, pero esa palabra, Claudia, iba a cambiar el tono de todo. Lo que empezó como un simple rescate de terreno, estaba empezando a parecerse demasiado a un abuso de poder. Y México, el de ahora, el que despertó con la 4T, ya no se tragaba esas historias sin pelear. Herrera retrocedió un paso, apenas perceptible, pero el pueblo lo notó. Su postura seguía altiva, pero su tono ya no era el mismo. Miró al notario, que ahora sudaba el triple, y le dijo entre dientes, «No grabes esto». Pero ya era tarde. Del otro lado de la reja, una de las adolescentes de secundaria, Marisol, vecina de la cuadra, tenía su celular levantado como si fuera un arma. Estaba transmitiendo en vivo. «Esta señora», decía Marisol frente a la cámara, «es la diputada que quiere quitarle el terreno a unos niños huérfanos. Dice que tiene papeles. Pero los niños también tienen uno. Y ese sí tiene un sello del DIF. ¿Ustedes qué opinan?». En menos de 10 minutos, el video ya tenía reacciones, comentarios, etiquetas. Herrera empezó a ponerse nerviosa. No le gustaba el ruido digital. Podía controlar medios tradicionales, pero no podía silenciar a TikTok, ni a Facebook, ni a Twitter. X, como le decían ahora, le daba igual. Pero sabía que cuando la gente se indignaba en masa, algo pasaba. Una llamada, un jalón de orejas, un reportaje incómodo. Entonces trató de cambiar la narrativa. Se agachó frente al niño, ahora rodeado de sus hermanos menores. Ya no eran 2, eran 5. Todos con la misma expresión, no de miedo, sino de costumbre, como si ya hubieran vivido esto antes. «Miren, niños», dijo Herrera, «esto no es contra ustedes. Es contra los adultos que los usan para manipular la ley. Nosotros queremos ayudar. ¿Quieren que los lleve a un lugar mejor? ¿A un albergue donde tengan cama, comida, escuela?» Los vecinos soltaron un murmullo de indignación. «Claro, para luego desaparecerlos, ¿no? A esos albergues no los cuidan. Mire lo que pasó en San Luis. Ya no sabemos ese cuento». La diputada volvió a pararse. Estaba perdiendo el control. El notario se le acercó con cautela. «Diputada, tal vez deberíamos...» «¿Qué? ¿Irnos? ¿Ceder?» «Solo le digo que hay menores. Y hay un documento. Esto puede complicarse». Ella apretó los dientes. Volteó a ver a su asistente. «¿Ya subiste el comunicado?» «Sí, pero ya nos están etiquetando en todos lados». «Bloquéalos». «Borra los comentarios».
No se puede. Es una transmisión de ellos. Y entonces, como si todo hubiera estado esperando ese momento, un hombre mayor, con sombrero, camisa abierta y bastón, cruzó la calle. Se detuvo frente a la reja. Levantó la voz con firmeza y dijo: «Esos niños eran de Carmen, mi comadre, y usted no va a tocar ni una piedra de esta casa mientras ella esté en el panteón, y nosotros aquí afuera». La multitud aplaudió. La diputada tragó saliva. Y los niños, por primera vez, sonrieron un poco, solo un poco, pero eso bastó para que el pueblo supiera que estaban haciendo lo correcto, que estaban defendiendo algo más que una casa. Estaban defendiendo dignidad, infancia, memoria. Y eso, ni con todos sus papeles, la diputada lo iba a poder expropiar. Los teléfonos no dejaban de grabar. Ya no era solo Marisol. Había al menos 5 personas más transmitiendo, narrando con la voz rota, indignada pero firme. Una señora que vendía tamales decía, mirando a cámara: «¿Y así quieren que votemos por ellos? Puro panista con cara de ángel y corazón de coyote». Herrera ya no contestaba. Su rostro había perdido la arrogancia con la que llegó. Sus gafas oscuras ahora colgaban de su mascada, y el peinado perfecto se deshacía con el aire seco del mediodía. Su tono era otro. «Esto es un procedimiento legal. Hay documentos, hay dictámenes. No pueden frenar esto con sentimentalismos». «Aquí no hay sentimentalismos, señora», le gritó alguien desde el fondo. «Hay niños». Y entonces, lo que ella más temía, un periodista, joven, con chaleco de medio digital, cámara al cuello y micrófono en mano, no era de los suyos. «Diputada Herrera, ¿puede confirmar que este operativo cuenta con respaldo judicial? ¿Sabía usted que hay un documento del DIF bajo resguardo comunitario? ¿Es cierto que usted ya había ofrecido este terreno a desarrolladores cercanos a su partido?» Herrera fingió una sonrisa. «No voy a responder preguntas de un medio sin credibilidad». Y justo cuando giraba sobre sus tacones para retirarse, se escuchó una sirena suave, pero suficiente para que todos voltearan. Una camioneta blanca sin placas oficiales se estacionó frente al terreno. Bajaron 2 agentes. Después, una segunda patrulla, esta sí rotulada con el escudo de la Guardia Civil. Una mujer policía con el pelo recogido, lentes de sol y una carpeta de piel marrón caminó con paso firme. Llevaba algo en la mano. «¿Diputada Herrera?» Ella dudó. «¿Quién pregunta?» «Unidad de Atención a Delitos contra la Infancia. Tenemos una orden». La carpeta se abrió. La mujer leyó con claridad. «Se solicita la presencia inmediata de la ciudadana Herrera para ser trasladada a declarar, bajo sospecha de abuso de autoridad, intento de despojo agravado y obstrucción de programas de protección infantil». La cara de la diputada se congeló. Su asistente murmuró: «¿Esto es real? No pueden hacer esto. Tengo fuero». «No en casos que involucren menores bajo protección federal, señora», respondió la agente con voz firme. El pueblo guardó silencio, el tipo de silencio que antecede a un trueno. Y entonces estalló. Aplausos, gritos. «¡Justicia! Ahora sí, chingá. Eso es la 4T, carajo. Que la juzguen como a cualquiera». Los niños no entendían del todo, pero veían, y veían bien. Marisol, la vecina adolescente, narraba en vivo. «Esto es histórico. Se la llevan. Por primera vez, no se salen con la suya. La cuarta transformación no se queda en discursos. Aquí el pueblo protege a los suyos». Herrera fue subida a la patrulla sin esposas, pero ya no tenía salvación en redes. El clip fue viral en minutos. Y entonces, desde la cuenta oficial del DIF, se publicó una sola frase: «Gracias al pueblo por proteger lo que la ley a veces tarda en ver. Las infancias primero». Y con eso, la historia ya no era de ella.
Era del pueblo, y de los niños, y de un país que ya no baja la cabeza. Después de que la patrulla se alejó entre polvo y cámaras, quedó un silencio espeso. Uno de esos silencios que solo el pueblo sabe interpretar. No era miedo, era alivio. Como cuando una tormenta se va y deja el aire limpio. Los niños se quedaron en la banqueta, sin saber si era momento de llorar o de preguntar. Uno de ellos, el más pequeño, se abrazó a su hermana y dijo bajito: ¿Ya no va a venir? Mildred, la vecina que siempre les llevaba pan y leche, se acercó. Les puso una mano en la espalda y les dijo: No, mi amor, ya no va a venir. Y si viene alguien, va a ser para ayudar, no para quitarles nada. Y entonces pasó lo que solo pasa cuando el pueblo se activa. Una señora trajo cobijas. Otro, una bolsa de mandado llena de arroz, frijoles y leche en polvo. Un señor, que nadie sabía que era plomero, ofreció arreglar el baño. Dos adolescentes limpiaron la entrada con escobas. Un albañil levantó la reja caída. La casa no era nueva, pero en pocas horas se sentía digna. Pero no era solo eso. A los pocos minutos, llegó un equipo del DIF con actitud muy distinta. No venían a llevárselos, venían a escucharlos. Dos trabajadoras sociales, una psicóloga, un abogado comunitario. Les hablaron con respeto. Les preguntaron por su tía Carmen, por su rutina, por lo que querían. No impusieron. Preguntaron: ¿Quieren quedarse aquí? Los 5 niños asintieron. Entonces vamos a hacer que eso pase. Pero bien. Con papeles. Con respaldo. Con respeto. En paralelo, en la mañanera del día siguiente, Claudia Sheinbaum volvió a hablar. Con serenidad, pero con contundencia. En el México de la Cuarta Transformación, los niños no son propiedad ni de políticos, ni de partidos, ni de intereses económicos. Son ciudadanos, y como tales los vamos a defender. Ese fragmento fue reproducido por todos lados, en WhatsApp, en Facebook, en grupos de colonos, en radios locales. El pueblo lo celebró como quien ve cumplida una promesa. Los memes volaban. Una caricatura de la diputada Herrera con la reja estampada en la cara. Otra con la frase: «Aquí no pasa ni usted». Y otra más: «El pueblo organizado es el nuevo abogado del barrio». Los medios tradicionales, que al principio lo ignoraron, ya no pudieron evitarlo. La noticia estaba en todos lados, y lo mejor, contada desde el pueblo. Los niños no fueron llevados a ningún albergue. Una jueza determinó que podían quedarse bajo custodia comunitaria temporal, mientras se tramitaban los papeles con apoyo del gobierno federal. La madre adoptiva sería Mildred, y el pueblo su red de apoyo. Y entonces, alguien propuso lo impensable: hacer de la casa un refugio. No solo para ellos, para otros, para futuras infancias olvidadas, para historias que aún no se escriben. Una nueva casa, con otro nombre. Pero con los mismos valores: comunidad, justicia y resistencia. Y en la entrada, sobre un pedazo de madera viejo, alguien escribió con pintura blanca: «Aquí manda el pueblo, aquí no entra el PRIAN». Y abajo, con letras más pequeñas pero con más fuerza aún: «Niños protegidos por la Cuarta Transformación». Porque en este país, cuando el pueblo se pone de pie, ningún político, por más fuero que tenga, lo puede volver a hacer agacharse. La noticia llegó al Congreso antes de las 9 de la mañana. En la sesión programada para ese martes, ya se había preparado un homenaje para los niños víctimas de violencia institucional. Iban a ser discursos tibios, como los de siempre, pero el caso de la diputada Herrera reventó la agenda. Ningún panista quiso subir al estrado. La bancada del PRIAN estaba en modo silencio, como si no supieran qué hacer.
Algunos intentaron deslindarse. Fue un error personal. No representa al partido. Fue una acción aislada, pero nadie les creyó. Los morenistas, en cambio, sabían perfectamente qué hacer. Uno por uno, salieron con pancartas, fotos de los niños, capturas de pantalla del arresto. Una diputada de Chiapas dijo: por décadas, ellos pisaron al pueblo. Hoy el pueblo ya no se deja. Esto no es venganza. Esto es justicia popular con respaldo institucional. Otro de Oaxaca tomó el micrófono y dijo sin temblar: se les acabó la fiesta. Lo que ustedes llaman gobernar, el pueblo lo llama robar con traje. Pero ya no más. Y entonces, la cereza del pastel. Una iniciativa formal para quitarle el fuero a Herrera, expulsarla de su bancada y abrir un proceso penal sin privilegios. Fue aprobada en tiempo récord. Pero el juicio real no fue en el Congreso, fue en la calle. Las redes sociales ardían. El pueblo hablaba. Y esta vez lo hacía con fuerza. Videos de la detención se usaron en clases, en grupos comunitarios, en colectivos juveniles. Una escuela primaria local escribió una carta para los niños del refugio. Gracias por resistir. Ustedes nos enseñaron lo que es tener valor. La vieja casita, la del terreno que quisieron robar, ahora tenía un mural pintado por artistas del barrio. Una imagen de los 5 niños tomados de la mano, con una frase escrita encima: el México que soñamos ya despertó. Y no fue gracias a partidos. Fue gracias a vecinos, a cámaras de celular, a una señora que vendía tamales, a un abogado comunitario, a una adolescente con valor. Y a un país que, aunque lo subestimen, sabe cuándo decir ya basta. El día después de la tormenta, con la casa ya más tranquila, alguien tocó la puerta. Era temprano. Apenas salía el sol. Mildred, la nueva cuidadora, abrió con cautela. Del otro lado, una joven vestida de traje sencillo y con folder en mano, sonrió. ¿Este es el hogar de los niños resguardados por el caso Herrera? Mildred asintió. Traigo algo que nos pidieron entregar personalmente. Abrió el folder. Dentro había una carta firmada, con el escudo oficial. Era del despacho de la presidenta. Queridos niños, ustedes no están solos. Lo que vivieron no es culpa suya. Ustedes son el corazón del nuevo México. Gracias por resistir. El país los necesita. Abajo, una firma clara, firme. Claudia Sheinbaum. Los niños no entendían del todo quién era ella, pero sabían que eso significaba algo importante. Uno de ellos, el más tímido, levantó la mano. Entonces, ¿ya podemos quedarnos? La joven funcionaria sonrió. Sí, mi amor. Y no solo eso. Van a tener escuela, atención médica y alguien que los escuche siempre. Fue en ese momento que la niña mayor, la que había estado callada todo el tiempo, se levantó y caminó hasta la reja. Observó cómo afuera unos vecinos colgaban una manta nueva. Casa Dignidad, bajo resguardo del pueblo. Volvió con los demás y dijo: quiero ser abogada. ¿Abogada?, preguntó Mildred. Sí, para defender niños, como nosotros, para que no nos callen nunca más. Y ahí, en ese momento sencillo, terminó esta historia. No con fuegos artificiales, no con venganza, sino con algo más poderoso: esperanza. Porque cuando el pueblo cuida a sus niños, cuando la justicia no tiene partido, cuando una historia se comparte, otra comienza. Gracias por sintonizar Luchas Morenistas, el canal donde el abuso no se queda callado. ¿Tú qué hubieras hecho si fueras vecino? Suscríbete y compártela si crees que la justicia por fin está despertando.